Buenos días con todos. Bienvenidos a esta su casa, el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Y me complace presentarles a ustedes el día de hoy un evento muy interesante acerca de la poesía de don César Abraham Vallejo, peruano, que falleció en la tercera década del siglo pasado. A cargo de esta presentación están las siguientes personas: la doctora María Elisa Gómez Cuello, que hará la introducción al tema que vamos a tratar ahora. Segundo, vamos a hacer una proyección del retrato de César Vallejo y de la portada de su libro famoso, de su famosa obra poética Trilce. Cuarto, proyección del poema número 1 del video Trilce en el audio. Como número 5, la intervención de la poeta, la doctora Marta Garcés, que está aquí con nosotros. Breves aportes desde su trabajo en el Capulí Vallejo. Quinto, intervención musical del cantautor y poeta Teodoro Remache. Y por último, la ponencia de nuestro presidente, el presidente del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, el doctor Ricardo Torres Gabela, médico, escritor y poeta. Semblanza de la poesía de César Vallejo. Y bueno, vamos a dar inicio entonces con la doctora María Luisa Gómez Cuello, quien nos va a introducir en el tema de hoy. Buenos días, queridos colegas, amigos, poetas, médicos del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, artistas, poetas, invitados, amigos todos. Realmente los eventos de esta naturaleza caracterizan siempre al SECUME, a nuestro Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Articular la medicina y la poesía es un lujo que no todos nos podemos dar. Y hablar de poetas que dejaron un puesto destacado en la historia y en la literatura es mucho más. De esta forma, si hablamos de los médicos, si hablamos de la historia de nosotros mismos, desde Eduardo Estrella hasta ahora, yo quiero en este momento aprovechar un momentito de nuestro tiempo redundando para felicitar a los colegas médicos que el 21 de febrero, en el Día del Médico Ecuatoriano, cumplieron 50 años de trayectoria profesional. De los amigos de aquí del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, el doctor Jacinto Vargas es uno de ellos. Él no está aquí, pero está presente en su ciencia, en su sentimiento y en su alma, de tal manera que felicitaciones a él y a todos los colegas, no solamente del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, sino a los colegas del país y del mundo. Gracias, gracias, muchas gracias por la dedicación de su tiempo, de su vida, a sanar el dolor, a curar el cuerpo y también a sanar el alma. Hablando del tema de hoy, Ecos de la Poética de César Vallejo, yo quiero leer algo que en nombre de él me puse a escribir. A ti, poeta César Vallejo, que yaces en las entrañas del cielo, a ti que dejaste la luna henchida de poesía, a ti que escribiste en la tierra del París de antaño, a ti que gritaste de dolor en las sílabas de los versos, a ti te envío un suspiro de recuerdos en esta tarde, junto a tus amigos hermanos que debutan tu regreso a las entrañas de la tierra. A ti que nunca te has ido, porque muerden las desesperanzas, las mismas tuyas que doblegaron tus ganas de seguir estando y de seguir escribiendo. Y es que no ha pasado el tiempo, solo quedó contigo en tus huellas y tus letras y en tus amigos, por todo aquello. Estoy aquí escuchando una y otra vez tu forma única
propia de ti en los versos de tus tantos poemas, en el cual eres voz de la desesperanza en contra de la miseria y soledad de las gentes, por ese no sé qué que te partió el alma. Tú fuiste y eres único, compañero César Vallejo. Quiero aprovechar también, al frente mío está la poeta escritora Mariana Gualatuña, vicepresidenta de la Sociedad de Escritores Médicos Ecuatorianos, compañera de trabajo, gracias por representarnos, y también a la poeta escritora Fabiola Moscoso, que está junto a ella. Y hemos articulado de manera solemne la medicina y la poesía. Los escritores, poetas aquí presentes y los médicos, artistas y colegas también aquí. En este momento vamos a dar paso a Miguel Ángel para que haga la presentación de nuestra poeta escritora, también de la Sociedad de Escritores Ecuatorianos, la poeta escritora Marta Garcés. Quería hacer una pequeña remembranza antes de presentar a doña Marta Garcés Aguilar, a la doctora y magíster en Ciencias Internacionales, del tema que nos convoca ahora. Nuestro poeta peruano, don César Abraham Vallejo, nace en Santiago del Chuco, en la zona andina norte del Perú, en el seno de una familia con raíces españolas e indígenas, pero era una familia demasiado pobre, y esto es lo que influye, motiva en su literatura posterior. Quería ponerles eso como antecedentes porque todo lo que se va a tratar esta mañana aquí, justamente de su obra literaria, siendo él un vanguardista, se va a hablar justamente de su gran obra poética en especial, de su famoso Trilce. La doctora Marta Garcés Aguilar es doctora y maestra en Ciencias Internacionales. Nació en Quito. Es poeta, escritora, artista plástica, guionista de cine, activista y defensora de los derechos humanos y de la naturaleza. Es una ganadora de los 2 concursos de relato y poesía José de la Cuadra, aquí en el Ecuador, y una de las ganadoras del 2º concurso nacional de poesía Retorno 2011. Ha publicado los poemarios Evocación del Instinto, Espíritus Literarios, Quito en coplas y poemas, Desvelos del Alma, varios cuentos y ensayos con editorial MGA aquí en el Ecuador. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso y cariñoso aplauso a la doctora Marta Garcés. Buenos días, distinguido público. Para mí es un honor presentarme aquí en Secume. Gracias por la invitación. Yo, en lo que se refiere a César Vallejo y su libro, yo tengo un libro que lo presenté en el 2024 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Trujillo, Perú, y en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Y bueno, yo tengo aquí el título de este libro que dice Mi encuentro con el poeta César Vallejo y su vieja. Bueno, yo siempre tuve la inquietud de saber de este poeta porque es un gran representante del siglo XX, quien renovó la estética en la poesía. Entonces fue un ejemplo para el mundo y para los latinoamericanos. Por eso yo, de mi cuenta, decidí viajar al Perú a un encuentro del movimiento cultural Vallejo y su tierra. Es un encuentro itinerante que sale desde Lima. Y bueno, pues me arriesgué a irme sola y me enfrenté a toda esa poética que tiene Vallejo, al sitio donde él nació. Y bueno, de ello ha salido este libro. Leer un ensayo que tengo en este libro. Ensayo sobre mi encuentro con el poeta universal César Vallejo Mendoza.
Mi primer encuentro con el insigne César Vallejo fue a través del poema Los Heraldos Negros, concretamente en lo que se refiere a los versos. Hoy hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. Me impactaron estos dos versos iniciales del poema, de tal manera que realicé un análisis del mismo. Pude observar que tenía un lenguaje coloquial, sin embargo, fue tan impactante al leer. Luego me deslumbró por la fuerza que sentí en golpes como el odio de Dios, y entonces me pregunté, ¿por qué el odio de Dios si se le considera un ser supremo lleno de bondad? Había escuchado de la ira de Dios, de los castigos de Dios, pero no de su odio, que me estremeció profundamente y le sentí como una blasfemia, pero a la vez me parcialicé con este verso del poeta, porque en verdad en la vida hay golpes tan fuertes y parece que Dios nos odiara, porque cuando pedimos su ayuda, Él no acude y permite que ocurran situaciones muy dolorosas. Y es así como fue muy nuevo para mí encontrarme de cierto modo con una poesía irracionalista, pero que irradiaba gran belleza. Es una poesía que rompe con el estilo, una poesía natural y pura y de sensibilidad diferente que sacude y emociona. Dentro de Los Heraldos Negros tiene una poesía titulada Dios, que en sus últimos versos manifiesta, abro comillas, yo te consagro, Dios, porque amas tanto, porque jamás sonríes, porque siempre debe dolerte mucho el corazón. En estos versos le da razón a Dios por el hecho de no sonreír, por tantos pesares que existen en el mundo, que le es prácticamente difícil sonreír. Otro de los poemas que me impactó dentro de Los Heraldos Negros fue Espergesia, que varios vallejistas creyeron que era un neologismo, siendo una figura retórica que consiste, abro comillas, en decir la misma cosa de maneras diferentes, según lo dice Walter Mignolo. En este poema, César Vallejo también se refiere a Dios en los siguientes versos. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre, de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Cierro comillas. Si Dios es perfecto, me pregunté nuevamente, ¿cómo es que estuvo enfermo? ¿Y cómo, si siendo hechura de Dios es malo? Aquí rompe lo que se considera la racionalidad, y más aún al final del poema que dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave, o sea, desahuciado, con lo que da más fuerza al poema a través de la coma encarcelada después de dos versos, con lo que la ruptura del sistema es lo que me llevó a continuar leyendo la poesía de César Vallejo para luego comprar un compendio de toda su poesía. Encontrarme con Trilce que se había publicado en Perú en 1922 fue un momento maravilloso, pero de difícil comprensión de su poesía. En ese momento yo desconocía sobre este libro vanguardista que ostenta un lenguaje propio e innovador de una nueva poética. Vallejo se había adelantado a los grupos vanguardistas de ese entonces, al extremo de que ni la crítica de su país no atinara a expresar los méritos enormes de Trilce. A esta poesía se la siente como un lenguaje profético y quizá de un futuro incierto como el que tenemos ahora. Más adelante me encontré con sus poemas humanos, España, aparta de mí este cáliz, que me conmovieron aún más que Trilce, sobre los que he llegado a una mejor comprensión a través de haber asistido a los encuentros itinerantes de Capulí Vallejo y su tierra, 2018-2019, y también acudí
a los encuentros itinerantes 2024 y 2025, en los que se incluyen las visitas a la tierra de César Vallejo, Santiago de Chuco. Fundamentalmente, he llegado a una mejor comprensión de esta poesía vallejiana a través del aura rodante de Danilo Sánchez León, quien es el director de este grupo cultural, quien conoce de su obra e interpreta con una sabiduría exquisita la poesía del prestigioso poeta universal que hace vibrar infinitas neuronas, como lo señalé en una oda que escribí a este destacado poeta y que leeré luego. Finalmente, yo diría que sigo abrazando la poesía de un hermano andino que nos dejó sus sabias palabras y quien superó a la poesía europea, dejando su ejemplo de que los latinoamericanos y nuestra cultura no es inferior a ninguna, como nos han hecho creer los países a los que se les considera del primer mundo. Y bueno, voy a leer el poema, la Oda a Vallejo, y con eso concluyo. Oda a César Vallejo. Conmueve tu grandeza, poeta de altura, poeta humano, entre comillas, voz de los que no tienen voz. Tus versos llenos de nostalgia se convirtieron en manjar para tu desposeído pueblo. Tus versos libres como el cóndor de los Andes hacen vibrar infinitas neuronas. Despliega tus alas, ven a sanar heridas en la mágica mitad del mundo, bajo el sombrero del sol recto y sombrillas de tornasolados colibríes. Poeta de todos los cielos, creces abruptamente, conocimientos taciturnos de las miradas de tu desnudez. Tus versos cavilan sin tiempo, voz universal de la palabra, pluma de eternos mensajes, luz que hechizas almas de esperanza para desclavar sus aldabas. Poeta de los heraldos negros, poeta de todos los cielos. Gracias. En dimensión divina, es curar las arritmias con la ciencia de mis versos. Hablar de medicina es descubrir en el trayecto de tus venas la huella de los infartos y la gracia de salvarte la vida. Así, entre medicina y poesía, encontré al Dios de la sabiduría, aquel que está dentro, orientando mi trabajo entre el alfa y omega de la ciencia y la belleza de la poesía. Con tanta bienaventuranza, es fácil descubrir lo sutil de tu alma y de tu cuerpo, enfermos de tantos males, sumirme en tus entrañas, sintiendo tu agonía, y en el caminar de la belleza y de la ciencia, ser tu ángel, tu médico y tu poeta. Así continuamos festejando la poesía de César Vallejo con la participación de nuestro Puma, el señor José Luis Rodríguez, quien nos leerá 2 poesías de su disertación. Gracias Ricardo, gracias a todos, gracias a Marcelo Lupera Pazmiño por haberme anoche invitado y dejando de estar a estas horas junto a un paciente en el hospital. Me vengo acá porque como ustedes vienen a oír al poeta más importante, el más grande poeta peruano y el más importante poeta del siglo XX latinoamericano, César Vallejo. Desde muy joven se abre paso. A los 26 años escribe una obra cumbre que es Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé.
Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, vuelve los ojos cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Del poemario, César escribe esto exactamente a sus 26 años, este clásico, esta cumbre, Los Heraldos Negros. Después ama, y en el poemario Nostalgias Imperiales cierra con esto: idilio muerto. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: ¡qué frío! ¡Ay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Son 3 poemas escogidos y el tercero es Poemas Humanos. Es el señero y tan rico poemario de él, y dentro del poemario de Poemas Humanos, piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos.
Invitamos al poeta, cantautor Teodoro Remache a que también nos deleite con la poesía que tú lo vas a declamar. Gracias por la invitación y bueno, para un día muy importante y recordar a ese gran poeta César Vallejo. Quisiera comentar algo antes de leer mi poema. El 15 de abril es el Día del Poeta Peruano, en recordación al fallecimiento de César Vallejo. Y yo tuve el honor de estar en la ciudad de Juliaca recibiendo 2 premios. En el 2024 el primer premio con un libro Viva la Juventud y en el 2025 con otro libro. Entonces tuve la suerte también de participar de un evento allá y por supuesto representando a nuestro país. Gracias por ello. Leeré un poema mío y creo que al final cantaremos algo. Gracias. Un año más. Es oportuno celebrar, callarse, inmutarse, festejarse. ¿Qué es oportuno? Retroceder, introducirse, reír, llorar, recordar, comenzar. ¿Qué es oportuno? Tal vez cerrar cortinas de vacío nos queda, o abrir las ventanas con su sueño encerrado, quizás abrir las puertas para que nadie venga. Puede ser únicamente que el tiempo llegue a verme, entonces debo abrirlas y yo aquí recibirlo. Sentado en el abrazo de una mañana fría, de una tarde constante o una noche vacía. Un año más y llegan titilando mis canas y el tiempo recorrido quizás ya no me extraña. Pero a pesar de todo, me amarro a esta esquina de arrugas y de música que fraguan mi existencia. Me acurruco en mi pecho para nunca olvidarme. Me hundo en la sonrisa o en lágrimas despiertas, en lejanos ayeres con mi mañana a cuestas. Un año más y punto. Gracias por vuestro aprecio, pues hay que festejarlo y debe ser completo. Un año más y pienso si el festejo me invita a convivir más cerca con los que tanto quiero, o a saber que el camino se ha tornado más duro, porque en el sendero por el que vamos todos, no siempre se han pintado con el color de rosas, pero en aquella hilera que la vida nos diera, siempre saldrá la fuerza del último momento para seguir cumpliendo un año más de vida, sin derrotas traumadas, sin decesos prohibidos, siempre con la esperanza de los sueños altivos, siempre con la firmeza para seguir viviendo. Un año más de vida, aunque con la tijera que resta ya pedazos de lo que aún nos queda. Un año menos, más de vida, no importa mi rutina. Este día me importa tener la luna llena, tener estas cortinas y las puertas abiertas para que alguien me abrace, para que alguien sí venga. Gracias. El doctor Miguel Ángel Martínez hará la presentación del señor doctor Ricardo Torres, nuestro presidente del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. En este evento tan especial y tratándose de un personaje como fue César Vallejo en el universo de la literatura latinoamericana y mundial,
quiero hacer referencia a algo que encontré de la Universidad de Trujillo. Y es un artículo interesante porque hace referencia a la obra poética de Vallejo y dice: situar a Vallejo únicamente como el poeta del dolor y limitarse a repasar su angustia y orfandad no es ser justo con la trascendencia de su obra. En la lírica de Vallejo hay demasiadas referencias a la vida, la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte, el anhelo de un mejor y la posibilidad segura de alcanzarlo, pero no pueden ni deben pasarse por alto. En realidad el hombre fue el objeto de su poesía, ansiaba lo mejor para sus semejantes y se expresaba con belleza acerca de la comunión, la solidaridad y el amor. Es un triunfo sobre el dolor y la muerte, explicando el aspecto vanguardista del poeta. Y justamente de quien había oído hablar del poeta cuando ingresé a la Corporación de Escritores Médicos 12 años atrás, es de nuestro querido amigo médico, director del SECUME, que es el doctor Ricardo Torres Gabela. Ustedes conocen quién es la figura del escritor, del médico, del poeta, que ha trascendido justamente su obra y especialmente en el Perú. Doy la bienvenida a Ricardo para que hagas tu alocución acerca de este personaje que nos llegó en el alma, en lo vanguardista que es a cada uno de nosotros. Con ustedes el doctor Torres. Yo agradezco a todos ustedes por estar aquí en esta conversación sobre César Vallejo y más que todo sobre la poética de César Vallejo. La poesía no tiene patria, por lo tanto no es el mejor ni el peor de ninguna geografía en el mundo. César Vallejo es un poeta, por sobre todas las cosas, sobrevolando sobre las mismas mezquindades humanas de aquellas en las que uno quiere ponerse sobre el resto. Y esa humildad de este hombre que nació un 16 de marzo de 1892 y que estamos a días de cumplir los 132 años de su nacimiento, pues fue el nacimiento de una verdadera fogosidad poética en lengua castellana, porque así es. Y César Vallejo, un ser humano como fue en su juventud, inició el estudio de la medicina, pero la abandonó. ¿Por qué? ¿Por qué la abandonó? Porque su dolor era muy grande. Y si la poesía, sentirla, es dolorosa, como Juan Montalvo dijo alguna vez, poesía en el alma sea menester para entender a un poeta, entonces Vallejo pensaría que vivir, topar, palpar el sufrimiento humano como un médico hubiera destronado su propia poesía. Y bueno, yo así desde muchacho pues conocí a Vallejo y también, como muchos, han querido ir a visitar su sitio de vida, su lugar de nacimiento, sus parajes. Y así mismo fui yo, caminando por la sierra ecuatoriana hasta llegar a la frontera con Macará y luego bajar por Cajamarca y llegar a Quirubilca. Había yo escrito un largo recuento, que así lo titulé, que se publicó en el 1978. Imagínense, en el 78 estuve en Santiago de Chuco, estuve en Quirubilca, que le decía Quirubilca dura y gris como el tuxteno, de los labios de poemas ciertos, lágrimas de plata,
Sudado el brazo, termitando la montaña con pulmones de ángeles gaseosos del tiempo y de supervivencia. Y por su nariz derecha el viento se enyucha para que lo sodomicemos, y por su diente caído resbala la bajada hasta Santiago de Chuco. Y así pues seguía caminando y caminando y caminando pues por las estribaciones de la cordillera de los Andes, hasta que por fin llegamos a Santiago de Chuco, exclamó alguien en esos destartalados camiones que llevaban hacia esas zonas montañosas. Y se llama Santiago de Chuco porque en su paisaje uno puede mirar una serie de montañas redondas, blandas, con ciertos picachos en su cima. Es Santiago de Chuco. Y pues esa toponimia de Santiago de Chuco es totalmente lógica, geográficamente hablando. Y así, cuando uno pregunta a los campesinos, dice, pues aquí, por aquí nadie le conoció, ni los que ahora son viejos se acuerdan. Es que se había ido a vivir desde Guambrito en Trujillo, de Maltón en Lima y de Notoso en París. ¿Qué le parece? Venga a ver, me dice uno, coja nomás sus cosas. Aquí a la entrada hay un monumento que dejó una embajada. Me sorprendo y le pregunto 2 puntos. ¿No sería la embajada del Perú? El campesino sonríe y me deja al pie de una estatua media dorada con una pantalla en la región pectoral del poeta. Me quedé entusiasmado a ver si se movía, pero al sentirme solo, regreso al campesino y le grito, Víctor, ¿cuándo naciste? ¿Para qué quieres saber?, responde ya casi al voltear la primera calle de Lentejas. Te pregunto por si acaso seas contemporáneo del poeta, le grité. Te digo después, alcancé a oír, y se despidió con un abrazo a la pared más cercana a él. Qué lejos dejé mis espejos. Pensé, éranse las 3 en el rabillo pendiente de los éucalos, el sol parecía tostado sin manteca. Sentado solo en esa vera, sobre el morral de la sombra, me acordé del partido de fútbol que jugué en Macará y me quedé despierto. Entré por donde me fue dado ver que Santiago de Chuco había habitado esa casa. Me escurrí por la rendija que dejaban las puertas desparejadas y al pasar medio zaguán, después de un fondo rojo de altar detrás de la esperma sostenida por la fe, acelerado mi corazón, conté las matas de manzanilla del patio, entre las piedras, una música de raspadura que no empalaga. Al fondo, sobre una silla hecha mueca, descansaba con la miel del sol el tiempo personificado en mujer y voz de ave. Ave María, corazón de Jesús, ¿quién ha venido? Como yo ya ni veo. Miguel, Abraham, Nativa, Aguedita, ¿quién sois?, exclamó una anciana. Soy yo, le digo yo el Ricardo. Claro que no se ha de acordar, porque eso sí, yo no soy ni de aquí. Recién acabado de llegar estoy, porque eso sí quisiera visitarle al Cecítar, que tanto se le quiere por mi tierra. Oiga, y tanto que se habla de él por lo bueno y bien que anda cantando en sus poemas, eso sí. Responde la mayor, ya tiempos que nadie viene por esta casa, encanecido desde que vinieron a poner una placa por el César, mi tío. Yo soy hija de Miguel y me llamo Otila Vallejo Gamboa. Pero antes, más propiamente, el apellido de la casa ha sido
y hasta cuando yo cumplí los 70 y todavía enseñaba en la escuela de Santiago, Otila de Vallejo de Gamboa, señorita, para servirle. Gracias, doña Otila. Yo encantado de conocerla. Eso sí, porque a la final uno no va a venirse a semejante viejazo desde el Ecuador por las puras, ni que me dieran viáticos los del portafolio de Educación y Cultura para visitar su casa. No, de ninguna manera. Ha sido una cosa así, como le digo, nacida de mí mismo, así como ni para poder decir no es cierto, sino por ese deseo inmenso de venir a verles y conocerle a usted, que para mí ha sido una sorpresota, doña Otila, y un gusto, eso sí. Bueno era el tiempo de antes, asentaba con la cabeza doña Otila, mientras tejía con los dedos el balido de una rama estrujada. Aunque para serle franca, yo no le conocí a mi tío. Fíjese que dicen pues que se ha ido jovencito y nunca más llegó a regresar a este pobre suelo. Pero si quiere entrar a ver los cuartos, hágalo con confianza. Allí está el pollo, me señaló con el sentimiento. Y adentro la cocina. Puede ser que en alguna de esas ollas le encuentre. Gracias, doña Otila, le dije. Disculpe que le moleste. Me voy a dar una vueltita por la casa. Ojalá no me vaya de llantos nomás. Ya regreso. La cocina estaba oscurecida del hollín de la tristeza. Las ollas de luto e inmóviles, recordando el sabor de algún locro de antaño. La situación era de fuerza mayor, como haber entrado en un espacio sin aire. Yo estaba lívido, tanto que contrastaba con el lugar. De pronto, sobre las sombras y dentro de ellas, con un paletón negro, César Abraham Vallejo. De él, salido de sí mismo, desde la esquina de la cocina, con un pondo roto en el brazo izquierdo y señalando el techo con un cuchillo de palo que en la otra mano decía: la mujer de mi padre está enamorada de mí, viniendo y avanzando de espaldas a mi nacimiento y de pecho a mi muerte, que soy 2 veces suyo, por el adiós y por el regreso. La cierro al retornar. Por eso me dieran tanto sus ojos, justa de mí, infragante de mí, aconteciéndose por obras terminadas, por pactos consumados. Terminó de decir esto y se recostó en el suelo. Me quedé cenizo. Me acerqué sacando fuerzas de no sé dónde para tratar de levantarlo. Le dije: César, ¿qué te pasa? Sin mirarme, se levantaba nuevamente, esta vez con una tiza blanca que sacó de la gabardina para escribir en la pared de la cocina lo siguiente: todos han muerto. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi víscera sangrienta. Los tres ligados por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Y me acerqué tomándole del brazo con el que escribía y le dije: oye, Cecitar, tranquilízate, no te pongas así. Vamos a tomarnos un trago. Por fin, cediendo un poco a su fatalidad, me miró bondadosamente, estiró su brazo y me puso la mano sobre el corazón con un rictus de serenidad y me repitió, sin haberme dicho antes un detalle del atardecer que se venía: al borde del fondo voy, cuñado vicio. La oruga tañe su voz y la voz tañe su oruga. Padre, cuerpo mío.
y se retiró por la puerta hacia el patio. Para serles franco, no le entendí muy bien lo que me quiso decir y me quedé un rato parado, así medio como enfermo de la vista. Salí enseguida con afán de alcanzarle, pero en el patio, a más de doña Otila, se encontraban dos mujeres más, cada cual 20 años de edad en diferencia. Les pregunté si le habían visto salir. ¿A quién?, respondieron en coro. ¿A quién? A César Vallejo, repliqué. Se quedaron viendo el luto que tenía dentro y los pañolones negros y respondieron en coro: César murió hace más de 40 años y nosotras no le conocimos. Aquí está su casa, la de que fueron sus padres, sus hermanos y hermanas. Aquí vivimos nosotras, su familia posterior, la familia extraterrestre de Santiago de Chuco. Aquí vivirán nuestros nietos. Yo ya no supe qué hablar, ni qué hacer más, ni qué decir. Les agradecí gentilmente por haberme permitido visitar la casa y me salí. Al cruzar la puerta de la calle, en una pared de la fachada había dos placas recordatorias. La una era de la Universidad de Trujillo y la otra no me acuerdo. Lo cierto es que con un carboncito que encontré botado en el filo de la acera, me acerqué a la pared de cal y puse así: aquí tuvieron un encontrón César Vallejo y el que les habla. El último, y por intermedio de él, el Taller de Literatura Pedrada de Ecuador le rinden un súper homenaje al poeta. Santiago de Chuco, octubre 1978. Después salí a caminar por Santiago. Innumerables situaciones me sucedieron en el poco tiempo que estuve en el pueblo tratando de encontrar a Vallejo para reclamarle por semejante pasada que me había jugado. Pero por hoy es ya suficiente. Tal vez sea el condimento para el próximo capítulo de este recuento. Bueno, gracias. Bueno, espero que haya sido más o menos fluido el texto. Entonces a Vallejo se le conoce por todas partes del mundo en realidad. Y no solo por su poesía, sino por su andar por el mundo. Así como Vallejo tiene esta poesía vanguardista de la que tanto se habla, como en el Trilce, ¿no? El Trilce en realidad es un libro muy interesante. Es un libro en el que da vuelcos a la poesía en sí misma. Y en el Trilce, pues del Trilce se habla mucho, se estudia mucho. Y el último estudio que hice yo y que se publicó en la revista Forma del Cusco, de los, ¿cuántos son los del Trilce? Son creo que 30, no, son 78. Yo solamente le analicé el número 1 del Trilce. Está publicado en la revista Forma. Y dice así, le voy a citar, les voy a leer. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano. La simple calabrina tesorea que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz a cada hialoide agrupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles. Y la península párase por la espalda abozaleada
impertérrita en la línea mortal del equilibrio. Este poema, me imagino, lo habremos leído cientos de miles de personas en castellano. Y pues cada cual, especialmente los teóricos de la literatura, lo han tratado de interpretar. En la revista Forma hago yo un recorrido de esas interpretaciones. Pero si es que nosotros hemos conocido o hemos bajado hasta la costa del sur ecuatoriano hasta la del norte peruano, vemos que ahí en Trujillo, frente a la costa de Trujillo, a las 6 de la tarde se puede divisar una yaloide agrupada. ¿Y qué es una yaloide agrupada, doctora? Pues que usted es especialista en Vallejo. No soy especialista, simplemente yo escribo todo lo que he analizado la poesía de Vallejo y tengo aquí dedicada a la poesía. Aquí tengo un poema que analicé que se refiere a la cárcel. Chévere. Ese es uno de los principales poemas. Gracias. Chévere. ¿Pero qué es una yaloide agrupada? ¿Quién me interpreta esta? ¿Quién me da el significado de estas dos palabras castellanas? Yaloide agrupada. Es una sintaxis quebrada que alterna con el trabajo de Vallejo con el verso libre. No, yo estoy solamente tratando de entender. Entonces quiero saber, así como si es que alguien me dice vaso, yo ya me imagino que es un vaso, este es el vaso. ¿Y qué es la yaloide agrupada? Bueno, para no hacernos más lejos de la interrogante, la yaloide agrupada es una fina, muy fina llovizna, es una agrupada, es una llovizna finísima, que es yaloide, es decir, tiene una transparencia, ¿no? Y estando a las 6 de la tarde en la costa desértica de Trujillo y más abajo también, se podría en un inicio, antes de que llegue la yaloide agrupada, se podrían ir las islas que van quedando. Aquí es el verso número 2. ¿Quién hace tanta bulla? El aguacero. Y ni deja testar las islas que van quedando, las islas de enfrente a la costa, en donde está el guano. ¿Qué es el guano? ¿No es cierto? ¿Qué es el guano? Eso mismo, ¿no es cierto? Eso mismo que nos hace parecer a nosotros los humanos con las aves, porque nosotros también producimos guano con otros calificativos. Y pues es solamente una descripción poética, y ahí está la poética de César Vallejo, la fantástica capacidad de hacer ver la realidad con este tipo de lenguaje y de metáforas, ¿no? Y el tril se va y sigue así. Bueno, en fin, eso está determinado por mi estudio en los anales de los estudios sobre César Vallejo. Pero Vallejo también, como nosotros, se enfermó y tuvo que estar en un hospital, y escribió en el otro libro, en los poemas humanos, este texto con lo que termino: las ventanas se han estremecido. Imaginémonos a César Vallejo, ya después de haber pasado su vida de Santiago de Chuco, se fue a Trujillo. En Trujillo, pues, cuando publicó estos versos del Trilce, uno que otro en alguna revista, los críticos literarios le decían: esto es una basura de literatura. Su amigo Antenor Orrego le escribía las cartas y le decía: oye, dicen esto. Vallejo decía: es que esta gente no entiende, no han entendido la poesía, esta poesía. Pueden entender la poesía que del cielo se cayó una rosa y mi mamita lo cogió, pero esto no entienden. Como hasta ahora, después de 130 años, mucha gente no la entiende.
porque vuelvo a repetir, y citar a Juan Montalvo, poesía en el alma sea menester para entender al poeta. Dijo entonces, después de que estuvo en Trujillo, tuvo que, la cárcel, tuvo que huir, o irse mejor a París, porque Vallejo no creo que haya huido de ningún lugar, menos aún de la capacidad de hacer poesía. Entonces en el hospital escribió, le oímos a Vallejo este momento: las ventanas se han estremecido elaborando una metafísica del universo. Vidrios han caído. Un enfermo lanza su queja, la mitad por su boca lenguada y sobrante, y toda entera por el ano de su espalda. Es el huracán. Un castaño del jardín de las Tullerías habráse abatido al soplo del viento que mide 80 metros por segundo. Capiteles de los barrios antiguos habrán caído, hendiendo, matando. ¿De qué punto, interrogo, oyendo a ambas riberas de los océanos, de qué punto viene ese huracán tan digno de crédito, tan honrado de deuda, derecho a las ventanas del hospital? Ay, las direcciones inmutables que oscilan entre el huracán y esta pena directa de toser o de fecar. Ay, las direcciones inmutables que así prenden muerte en las entrañas del hospital y despiertan células clandestinas a deshora en los cadáveres. ¿Qué pensaría de sí el enfermo de enfrente, ese que está durmiendo, si hubiera percibido el huracán? El pobre duerme, boca arriba, a la cabeza de su morfina, a los pies de toda su cordura. Un adarme más o menos en la dosis y le llevarán a enterrar. El vientre roto, la boca arriba, sordo al huracán, sordo a su vientre roto ante el cual suelen los médicos dialogar y cavilar largamente para al fin pronunciar sus llanas palabras de hombres. La familia rodea al enfermo, agrupándose ante sus sienes regresivas, indefensas, sudorosas. Ya no existe hogar sino en torno al velador del pariente enfermo, donde montan guardia impaciente sus zapatos vacantes, sus cruces de repuesto, sus píldoras de opio. La familia rodea la mesita por espacio de un alto dividendo. Una mujer acomoda en el borde de la mesa la taza que casi se ha caído. Ignoro lo que será del enfermo esa mujer, que le besa y no puede sanarle con el beso, le mira y no puede sanarle con los ojos, le habla y no puede sanarle con el verbo. ¿Es su madre? ¿Y cómo pues no puede sanarle? ¿Es su amada? ¿Y cómo pues no puede sanarle? ¿Es su hermana? ¿Y cómo pues no puede sanarle? Es simplemente una mujer. ¿Y cómo? ¿Cómo pues no puede sanarle? Estoy haciendo. Porque esa mujer le ha besado, le ha mirado, le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo. Y cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. El paciente contempla su calzado vacante, traen queso, llevan tierra. La muerte se acuesta al pie del lecho a dormir en sus tranquilas aguas y se duerme. Entonces, los libres pies del hombre enfermo
sin menudencias ni pormenores innecesarios, se estiran en acento circunflejo y se alejan en una extensión de dos cuerpos de novios del corazón. El cirujano ausculta a los enfermos horas enteras, hasta donde sus manos cesan de trabajar y empiezan a jugar. Las lleva a tientas rozando la piel de los pacientes, en tanto sus párpados científicos vibran, tocados por la indocta, por la humana flaqueza del amor. Y he visto a esos enfermos morir precisamente del amor desdoblado del cirujano, de los largos diagnósticos, de las dosis exactas, del riguroso análisis de orinas y excrementos. Se rodea de improviso un lecho con un biombo. Médicos y enfermeros cruzaban delante del ausente, pizarra triste y próxima, que un niño llenara de números en un gran monismo de pálidos miles. Cruzaban así mirando a los otros, como si más irreparable fuese morir de apendicitis o neumonía y no morir al sesgo del paso de los hombres. Sirviendo a la causa de la religión, vuela con éxito esta mosca a lo largo de la sala, a lo largo de la visita de los cirujanos. Sus zumbidos nos perdonan el pecho, ciertamente, pero desarrollándose luego, se adueñan del aire para saludar con genio de mudanza a los que van a morir. Unos enfermos oyen a esa mosca hasta durante el dolor, y de ellos depende, por eso, el linaje del disparo en las noches tremebundas. ¿Cuánto tiempo ha durado la anestesia? ¿Cuánto tiempo ha durado la anestesia que llaman los hombres? Ciencia de Dios, teodicea. Si se me echa a vivir en tales condiciones, anestesiado totalmente, volteada mi sensibilidad para adentro, doctores de las sales, hombres de las esencias, prójimos de las bases, pido se me deje con mi tumor de conciencia, con mi irritada lepra sensitiva, ocurra lo que ocurra, aunque me muera. Déjenme dolerme, si lo queréis, mas dejadme despierto de sueño, con todo el universo metido, aunque fuese a las malas en mi temperatura polvorosa. En el mundo de la salud perfecta se reirá por esta perspectiva en que padezco, pero en el mismo plano y cortando la baraja del juego, percute aquí otra risa de contrapunto. En la casa del dolor, la queja salta síncopes de gran compositor, golietes de carácter que nos hacen cosquillas de verdad, atroces, arduas, y cumpliendo lo prometido, nos hielan espantosa incertidumbre. En la casa del dolor, la queja arranca frontera excesiva. No se reconoce en esta queja de dolor a la propia queja de la dicha en éxtasis, cuando el amor y la carne se eximen del azor y cuando al regresar hay discordia bastante para el diálogo. ¿Dónde está, pues, el otro flanco de esta queja de dolor, si a estimarla en conjunto parte ahora del hecho de un hombre? De la casa del dolor parten quejas tan sordas e inefables y tan colmadas de tanta plenitud, que llorar por ellas sería poco y sería ya mucho sonreír. Se atumulta la sangre en el termómetro. No es grato morir, Señor, si en la vida nada se deja y si en la muerte nada es posible, sino sobre lo que se deja en la vida. No es grato morir, Señor, si en la vida nada se deja y si en la muerte nada es posible, sino sobre lo que se deja en la vida. No es grato morir, Señor, si en la vida nada se deja y si en la muerte nada es posible, sino sobre lo que puede dejarse en la vida.
César Abraham Vallejo Mendoza. Gracias. Poesía y César Vallejo en este momento para recordar. ¿Quién hará del llanto un río? ¿Quién me dará su cigarro de tristeza? Me moriré en París, un aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. César Vallejo. No hay nada que hacer. Los poetas, el arte, la medicina, la historia, todo confabulándose en una sola palabra, absolutamente una sola palabra: belleza. El sentir de los poetas, el sentir de los médicos, el sentir de los artistas, es un sentimiento muy, muy especial, en donde aquello guardado en el corazón se vuelcan en cualquier instante. Y hoy, los poetas Ricardo Torres, Marta Garcés, Miguel Ángel Martínez, José Luis Rodríguez, Teodoro Remache y todos los poetas que nos han escuchado en silencio, este momento supremo, van a ser época solamente de este día y por siempre. Para honrar la figura de César Vallejo, el Congreso Internacional, que en la semana pasada debutó los días 23, 24, 25 y 26 de febrero, dentro del grupo internacional Capulí Vallejo, que Marta Garcés y esta persona somos miembros, honramos esos 4 días un evento internacional a nivel mundial con la participación de incontables poetas para honrar la figura de César Vallejo. El viernes pasado, en La Vida es un Poema, en la radio La Consentida Internacional, tuvimos un conversatorio sobre el poeta con el doctor Numa Espinosa. Y hoy terminamos con una estrella de oro, con un diamante a toda luz, con las figuras dentro del Centro de la Cultura Médica, que realmente ustedes han sido testigos y no tenemos expresión alguna, sin palabras. Para dar paso a la presentación del poeta cantautor, doctor Teodoro Remache, que nos va a deleitar con su música, yo voy a leer algo que escribí sobre la memoria de César Vallejo. ¿Cómo pudo tu alma de poeta viajar a otros horizontes en ignotos viajes? Los que amamos tus letras, ¿en qué parte de las estrellas encontraremos tu luz? Duerme, destacado bardo, que en el sinfín de los arcos iris pintarás tus tintas con pinceles de amapolas en un celestial jardín. Por acá, en esta tierra, te seguiremos extrañando, recitando tus besos, copiando tus recuerdos, para que tu legado sea eterno en el alma de tus seres queridos, de los amigos y de tus lectores. Muchas gracias. María Luisa, a ti 2 felicitaciones. El acto y los 50 años. Es una felicidad cumplir 50 años de médico. Voy a referirme a algo tan simple como esto. En un minuto, a la filosofía de la era de los imbéciles. Eso es Humberto Eco. Pero sería la era de los imbéciles aquellos que nos quedaríamos con la ignorancia.
Pero vivimos otras épocas, otro tiempo. Pasamos a la facilidad de salir de ser imbéciles. ¿A qué me refiero? No conocía nada de César Vallejo, absolutamente nada de su poesía, absolutamente de lo que aquí se presentó. Podría decir, bueno, ¿qué hago? ¿Ser un imbécil? Posiblemente no. Porque la ignorancia puede ser el camino también a la sabiduría y al conocimiento. En el tiempo que estamos, entonces uno puede pasarse muchas horas saliendo de la ignorancia. ¿Quién es César Vallejo? Ahora encuentra la biografía de César Vallejo, 1, 2, 3, hasta donde usted quiera profundizar. ¿Cuál es su obra? Encuentra 1, 2, 3 cosas, no en inteligencia artificial, sino en oír algunas horas de felicidad a poetas, a médicos, no médicos, a entender la obra de César Vallejo. Cuesta horas, en realidad cuesta horas, pero esas horas realmente son extremadamente rápidas. Cuando uno comienza a entender todo lo que oigo acá, en 2, 3, 4, 5, 6, 10 horas tal vez, o más, y las que hayan sido. Entonces oírles hablar del hombre, de su biografía, de su obra, de su contenido, de muchas cosas buenas como humanos, ir profundizándose en que todos tenemos ciertas aristas oscuras y reales. Hacia allá vamos, porque somos humanos. Agradecimiento sí a ustedes, agradecimiento al tema, agradecimiento a la invitación, que permite entonces salir de lo que dije al principio. Sí, me pasé bastantes horas, muchas horas que fueron pocas horas en realidad, para conocer mucho. Saber y decir, bueno, en este tiempo era preparar una lección del tipo de colegio intenso y saber que mismo que leí, desde el anuncio de qué mismo es lo que se analizó ahora, qué quiere decir esa palabra, por qué él inventó palabras, por qué no se entendió, por qué él no fue en su propia patria leído y nunca entendido. Pero si alguien dice que entiende todo lo de Vallejo, creo que está muy lejano de la verdad y de la profundidad de su pensamiento. Entonces estamos nuevamente regresando al principio. El que quiere saber ahora, ya el que quiere salir de la ignorancia ahora es porque no quiere, por la facilidad de la tecnología. Gracias a ustedes y felicitándoles mucho por incentivarnos a salir de nuestra ignorancia, los que sí tenemos ignorancia en la poesía, en la lectura, por habernos dedicado a otras pasiones. Yo soy un reumatólogo, la pasión mía, reumatología, hasta ahora con orgullo, pero en estos años que he estado acá, he salido hacia la cultura y hacia puntos que debía haberme introducido desde hace años. Muchas gracias a ustedes desde el fondo de mi alma. El doctor Fernando Guerrero para dar paso a la participación musical En primer lugar, agradezco el haber venido. Yo mismo me agradezco y les felicito a ustedes, porque la circunstancia es la siguiente: han hecho una expresión desde el punto de vista poético esencial de César Vallejo. Yo creo que cada uno de ustedes, desde su óptica,
lo ha puesto en el sitio específico que tiene César Vallejo. Creo yo que María Luisa tienes muchos méritos en esta actividad, pero debo resaltar a Martita también con su criterio vivencial, pero creo que nosotros debemos también resaltar prácticamente un performance que ha hecho nuestro director, realmente magistral. Uniste el recuerdo, la expresión hacia el mundo poético. En todo caso, yo tengo una actividad, como ustedes saben, que hago terapia de vivencialista holocergética. Desde mi punto de vista, la poesía de César Vallejo desde la óptica de la corriente artística vivencialista holocergética. Hablar de la poesía de César Vallejo desde la óptica de la corriente artística vivencialista holocergética es entrar en un ámbito de profunda reflexión humana, donde la palabra poética se convierte en conciencia y en vivencia humana. La poesía de César Vallejo penetra en las zonas más hondas del existir humano. Su palabra toca la herida, nombra la soledad, revela la orfandad, expresa la pobreza, visibiliza el hambre y confronta al hombre con el misterio del doloroso de su propia condición. En la poesía de Vallejo, el dolor se transforma, se vuelve conciencia, se vuelve sensibilidad, se vuelve llamada interior, y es precisamente allí donde esta lectura desde la corriente artística vivencialista holocergética encuentra un terreno fecundo de correlación. Si entendemos que el arte vivencialista holocergético no solo debe producir gozo estético, sino también influir en la armonización vital holística del ser humano, entonces la poética de César Vallejo adquiere una significación mayor, porque su obra no se limita a ser leída, su obra actúa, no se limita a ser admirada, su obra conmueve, no se limita a ser interpretada, su obra moviliza interiormente a quien la recibe. Eso es lo que yo encontré prácticamente en ti, mi querido Ricardo. Estupendamente circunstancia. Yo creo que todos ustedes tomaron esa circunstancia de César Vallejo porque nos conmueve a todos. Vallejo nos presenta al ser humano como una totalidad. En su poesía, el cuerpo doliente, la emoción herida, la memoria efectiva, la angustia metafísica y la realidad social aparecen profundamente entrelazados. Y esa visión integral del hombre guarda una afinidad profunda con la comprensión holística de la vida, que sostiene la corriente artística vivencialista holocergética. Desde esta perspectiva, la poesía de Vallejo puede entenderse como una expresión artística de la condición desarmónica existencial del ser humano, pero también como una búsqueda de reintegración. Vallejo nos revela la fractura del existir, nos hace sentirla, nos obliga a pensarla y desde allí abre la posibilidad de una reorganización interior. Porque a veces la armonización vital no comienza en la calma, comienza en la lucidez. Comienza cuando el ser humano reconoce su herida, cuando deja de ocultar su dolor, cuando transforma su sufrimiento en conciencia, y eso ocurre en Vallejo con intensidad extraordinaria. Su palabra poética es vibración de interioridad, es descarga de ser, es lenguaje que busca decir lo que duele, lo que se deshonra y lo que todavía no encuentra cauce. Por eso, su expresión conmueve a veces de que se quiebra, renueva el idioma, rompe moldes tradicionales, lo hace porque la experiencia humana que quiere expresar es demasiado
suficientemente profundo para quedar encerrado en fórmulas convencionales. Desde una lectura vivencialista o losergética, esta fuerza verbal puede comprenderse como una vibración reorganizadora. El sufrimiento se vuelve lenguaje, el lenguaje se vuelve conciencia y la conciencia se vuelve posibilidad de armonía. Sin embargo, la grandeza de Vallejo no se agota en la interioridad personal. Su dolor no queda encerrado en sí mismo. Su herida se universaliza. Su sufrimiento se abre a los demás. Y aquí parece uno de los aspectos más altos de su poesía, la compasión. Vallejo no solo siente su dolor, siente también el dolor de otro, del pobre, del hambriento, del humillado, del que cae, del que sufre el peso de la injusticia histórica. Su poesía convierte el padecimiento individual en resonancia del padecimiento colectivo. Justamente allí surge la dimensión social proyectiva, porque una intervención social proyectiva consiste en mostrar cómo esa obra puede irradiar sentido en la conciencia colectiva, cómo puede influir en la sensibilidad social, cómo puede contribuir a una rehumanización del vivir. Eso lo han hecho ustedes, han revivido al humano, a la esencia del humano, comenzando desde el sufrimiento profundo. Desde esta óptica, César Vallejo no es solamente un gran poeta, es también una conciencia que interpreta, una voz que despierta, una presencia veraz que nos recuerda que el sufrimiento humano no debe banalizarse, que la indiferencia es deshumanizada y que la fraternidad sigue siendo una de las tareas más altas del hombre. Por eso nosotros debemos humanizarnos en este mundo que cada vez está más deshumanizado. La corriente artística vivencialista o losergética, que es la que yo estoy proponiendo, encuentra en esta poesía una afinidad esencial porque comprende que el arte auténtico toca la vida, influye en la interioridad, promueve una elevación del ser y Vallejo realiza precisamente eso. Armoniza porque despierta conciencia, sensibiliza y convierte el dolor en posibilidad de solidaridad y de dignificación humana. En tiempos como los nuestros, marcados tantas veces por el individualismo, la fragmentación y la insensibilidad, volver a Vallejo desde la óptica vivencialista o losergética es reivindicar un arte que no se agota en la forma, sino que proyecta hacia la vida, y el arte que no se contempla, sino que se vivencia. Es un arte que no solo emociona, sino que transforma. Un arte que no solo representa el dolor, sino que lo convierte en un llamado a la solidaridad. Eso es lo que ustedes han interpretado. Muchas gracias y yo me felicito por haber asistido a esto. A nombre de la Sociedad de Escritores del Ecuador quiero agradecer profundamente por darnos la oportunidad de estar aquí. Como dice el doctor, me felicito. También nosotras nos felicitamos de estar aquí. Gracias, doctor, por llevarnos de la mano a conocer mucho más a Vallejo. Es una maravilla el haber estado aquí y por abrirnos las puertas a la Sociedad de Escritores. Nosotros nos reunimos aquí cada lunes. Estamos gustosos de compartir con ustedes. Qué mejor. Yo pienso que vamos a enriquecernos mucho y en el momento en que tengamos más encuentros entre ustedes, poetas, médicos, y nosotros que también estamos inmersos en las letras, estamos inmersos en la poesía. Una vez más, mi agradecimiento profundo y les comprometo a los compañeros que estamos acá y la solicitud de que seamos invitados, de que podamos estar acá con ustedes aprendiendo cada vez más de quienes nos antecedieron en las letras. Gracias. Gracias. Nos hemos alimentado con la poesía que alimenta el alma y ahora vamos a alimentarnos con la música para el espíritu. Después de la magistral intervención del doctor Ricardo, nos hemos deleitado y nos hemos ilustrado profundamente. Parece que Vallejo visitó esta sala, porque acaba de arrancar mi cuerda, la quinta cuerda, y decir, bueno, no cantes, ¿no? O canta bien. O canta bien.
Imagínate. Gracias. Ya no voy a cantar a la pena, al dolor. Ya no voy a llorar por temor a las guerras. Pues está pasando, ¿no? Porque voy a amar. Ya no voy a rabiar conociendo la historia ni la filosofía de lo justo o injusto, porque voy a amar. Tus ojos me bastan, tu boca me alcanza para mirar el mundo, para besar a todo. No quiero minuto, no quiero descuido. Yo no quiero un espacio perdido sin amor. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Ya no voy a cantar el final del planeta. Hoy voy tras de mi diosa que nació de la tierra para amarla más. Ya no quiero tener el alma amordazada. Y hoy he visto bastante. No quiero saber nada, porque voy a amar. Tus ojos me bastan, tu boca me alcanza. Yo no quiero un espacio perdido sin amor. Ya no voy a cantar a la pena, al dolor. Ya no voy a llorar por temor a las guerras, porque voy a amar. A ver, una más. Solamente porque quiero un beso, quiero estar en ti. Solamente porque te amo y esta es mi locura, quiero estar en ti. Solamente porque quiero jugar con tu pelo, quiero estar en ti. Solamente porque quiero ver tus ojos negros, verdes, azules, quiero estar en ti. Y por nada más, quiero estar en ti, de principio a fin. Y por nada más, quiero estar en ti, de principio a fin. Bueno, para los que no sepan, yo soy riobambeño también. Vivo cerca acá, en una parroquia hermosa que se llama Uyumpicho, el Cantón Mejía. Así que me saludo desde Riobamba, desde Uyumpicho, desde todos los lados donde tengo la oportunidad de estar. Solamente porque quiero que no corra el tiempo, quiero estar en ti. Solamente porque temo recordar mis penas, quiero estar en ti. Solamente porque quiero dejar en tu cuerpo mi gota de miel. Solamente porque te amo tanto, 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 me aferro a tu piel. Y por nada más, quiero estar en ti, de principio a fin. Y por nada más, quiero estar en ti,
de principio a fin. Por nada más, quiero estar en ti, de principio a fin. Solamente porque encuentro la paz en tu pecho, quiero estar en ti. Solamente porque aspiro a vivir tranquilo, quiero estar en ti. Solamente porque quiero bañarme en tu entraña, quiero estar en ti. Solamente porque quiero que no sea un sueño, quiero estar en ti. Por nada más y por nada más, quiero estar en ti, de principio a fin. Y por nada más y por nada más, quiero estar en ti, de principio a fin. Gracias. Antes de finalizar, quiero hacer mención que dejaste la duda, no la duda, sino la inquietud de esa expresión tan hermosa utilizada por el poeta Vallejo y que no lo había escuchado, y a la idea agrupada. Y la RAE dice, es el golpe violento del agua que es transparente como el vidrio. Resulta de la fermentación y putrefacción del estiércol. Y para finalizar, quería leer este pequeño poema del maestro antes de retirarnos, porque siempre me gustó. Dice, se titula La Copa Negra. La noche es una copa de mal, un silbo agudo del guardia la atraviesa cual vibrante alfiler. Oye, tú, mujerzuela, como si ya te fuiste, la onda aún es negra y me hace aún arder. La tierra tiene bordes de féretro en la sombra. Oye tú, mujerzuela, no vayas a volver. Mi carne nada, nada, en la copa de sombra que me hace aún doler. Mi carne nada en ella, como en un pantanoso corazón de mujer. Asco astral, he sentido secos roces de arcilla sobre mi loto diáfano caer, a mujer. Por ti existe la carne hecha de instinto, mujer. Por eso, oh negro cáliz, aun cuando ya te fuiste, me ahogo con el polvo y piafan en mis carnes más ganas de beber. Les agradecemos mucho su presencia y damos por concluido este evento.